Anécdotas miles, ¿verdad? Oh, Hoy recordábamos una. Hay una anécdota que está publicada, que es aquella vez que nos robaron faltando pocos días para el campamento. sí, sí. Esa anécdota está en un cuento que se lo vamos a Chelo y a Bernardo, le vamos a entregar las memorietas que hemos hecho, porque es uno de los cuentos que cuenta lo que es el espíritu, y el espíritu que hubo una vez, no de caer, caerse sí, pero levantarse, ¿no? Entonces las memorietas cuentan uno de esos cuentos. Hoy contábamos otro acá, que para que quede, siempre decimos que las historias, más que historias, son versiones, porque tu versión de aquella vez que el campamento, o la tuya o la mía, van a ser parecidas, pero no exactas. Entonces, no podemos decir que es la historia oficial, pero podemos decir que es una historia que recordamos todos, y es que hablamos con una gente para llevar casi 100 personas a un campamento, nos dieron un lugar para acampar, conseguimos el camión, conseguimos la comida, nos subimos todo y nos fuimos al campamento. Llegamos a la puerta del campo para entrar a hacer el campamento y nos dicen de que no podemos ir al predio. Imagínense en eso, eh, toda la ilusión que había puesto, todo el trabajo que se había puesto, los gurises, todo pronto para cerca de la playa, disfrutar eh, lo que Diez pasa. meses, 10 meses de Y 10 preparación. meses de Claro, preparación, sí, con sí. campamentos previos, con todo para llegar a ese momento. Ir a la playa, que hoy sigue siendo un tema de que estamos llevando gurises de acá del Sacude a la playa que capaz que nunca habían ido. Y para muchos de los gurises que iban al campamento era la primera vez o una de las pocas veces en su vida Que que ver iban una a la playa. playa, que iban a Ah, un sí. lugar así. Para ellos era ir a Disney World o ir a Barcelona. Y sin embargo, llegamos al lugar, nos dicen que no. Creo que en otros casos se vuelven y los devuelven a la casa, le dicen, se terminó, no sé. Aquello fue movilizarse, hablar con el comisario de la zona, se nos venía una tormenta, estábamos en un camión prestado de cierta institución que no queremos nombrar para no involucrar a nadie, pero era una situación caótica y desesperante, y sin embargo todo funcionó, todo fluyó, nos metimos en unos galpones, pasamos la noche de tormenta en un galpón, se habló con la gente y terminamos haciendo un campamento que hoy, el gurí que fue ese campamento, que fueron 60, 70 gurises, lo Sí, deben sí. recordar Hasta el día de hoy, sí, como sí, sí, si sí. hubieran ido al mejor lugar del mundo, que justamente era el mejor lugar del mundo, porque el paisaje es una cosa y el lugar con la gente que estás es otra, y eso es lo que sucedía, ¿no? ¿Verdad, Bernardo? Es así, es así. Eh, entonces, esa es una de las improntas que podemos decir que tenía Vanguardia, ese espíritu de lucha, ¿no? Esa no bajar los brazos. No, yo, nada, soy siempre una maravillada de toda la historia del movimiento Scout. He conocido muchos Scout acá. De hecho, he querido que mis hijos fueran a los Scout sin éxito. Pero bueno, porque me parece que hay como mucha cosa súper interesante y porque, bueno, porque este lugar que quiero mucho tiene mucho de esa herencia. Em, Me parece que podríamos seguir hablando 1000 horas, pero bueno, también tenemos que ir como cerrando hoy. Y yo les quiero pedir que cuenten una de esas millones de anécdotas de campamentos y de peripecias que siempre escucho, como para que también las conozcan. Hace un rato estaban hablando de una, y de cuando, ¿no? Y cuando se quedaron en el camión con no sé cuántos gurises y que el predio que iban a ir no les dejaban, la que quieran, elijan una. Esos campamentos en Arasatí fueron Ujú. maravillosos. Acampábamos arriba El barranco. sobre el barranco y a 30 metros teníamos la playa. Subir, bajar. Entonces era el monte de pinos, una belleza. Y ahí que nos tocó compartir un año con Pepo, la carpa. eh, y bueno, poder cocinar sin ningún tipo de problema bajo el agua, de la lluvia. ¿De dónde traíamos el agua? Y la traíamos del mismo río de la Plata. En esa época no había ningún tipo de inconveniente con el tema del agua. Y ya que traemos, ¿no? El tema de, en este periodo de tantos años, se ha ido desdibujando Degradando. y se degradaron por la contaminación de los fertilizantes, de los herbicidas que vuelcan en toda la cuenca.
del río Uruguay, del río Paraná, y llegan al río de la Plata. O sea, hoy pensar que podamos tomar el agua del río de la Plata es sumamente impensable. 48, 47 años atrás. Claro, estamos hablando de muchos años. Una gotita de electrón. Claro. Y otros campamentos, y acá viene la anécdota, íbamos a 25 de agua. Ese, por lo general, era el segundo campamento del año. Vacaciones de julio. Ahí va. Llegábamos a la estación de tren, porque nosotros viajábamos en tren, nos bajábamos del tren y cruzábamos el río y acampábamos del otro lado. Y a veces estaba frío para cruzar con el agua por arriba de la cinta. Entonces cruzaban por el puente férreo. Y bueno, en 2 oportunidades me tocó a mí tener que ir caminando sobre los durmientes que sostenían las vías del tren, encontrarme el tren De frente. de frente. A mitad del puente. Y estando en la mitad del puente. Correr para los costados no podíamos, ni para adelante. Entonces, ¿qué hacíamos? En uno de las uniones, que era una viga de hierro de unos 50, caminábamos y nos metíamos y nos agarrábamos de la estructura del tren, del puente. Y ahí sentíamos Unos cajones. Pasaba gente y no, esa vibración, ¿no? Que era impresionante. ¿No? Fueron 2 experiencias maravillosas. Y bueno, y eso eran secretos, ¿tá? Porque contar esto en nuestras casas lo contamos después de haber pasado. ¿Cómo pasaste? Bárbaro, mamá. Divertido, pero no le contábamos en qué nos divertíamos. Pero digo, ¿Cuántos campamentos a Sierra de las Ánimas? fueron muchos campamentos a Sierra de las Ánimas y siempre íbamos con el objetivo de llegar a los Pozos Azules. Entonces conseguíamos la referencia de gente que había estado en algún momento, o gente de los Scouts católicos que habían ido y que habían llegado, y transmitían por dónde, más o menos, con la referencia del alambrado, donde se termina el alambrado, seguí derechito y hay un arbolito, y ahí doblás hacia la derecha y bajás. En varios campamentos pasamos por al lado de los Pozos Azules y no llegaban. Hasta que un día sí llegamos. Ujú. ¿Por qué? Porque dijimos, no, esto vamos a agarrar el cañadón derecho y llegamos a los Pozos Azules. Em, Y bueno, y esa La experiencia. importancia de los Pozos Azules fue donde estuvo Darwin. claro, ahí sacó datos de ahí. Falsos Pozos Azules. En un campamento de esos de Sierra de Ánimas fuimos los pioneros, los mayores, porque ese campamento fue el que engendró la idea de ir a Cataratas del Iguazú. Pero ¿qué pasó? Fuimos una noche, al otro día hacía mucho frío, estaba para llover, julio, íbamos en julio porque en verano no se puede ir por las víboras, íbamos en frío. Entonces sucedió de que dejamos las mochilas en la estación del tren y nos fuimos a subir la montaña. Cuando volvíamos nos agarró la lluvia, un día que habría 2 grados o 3 grados bajo cero, y cuando llegamos a la estación a esperar el tren, nos tuvimos que, toda la ropa mojada de la lluvia, nos teníamos que desvestir unos a otros y sacar la ropa, porque no podíamos doblar los dedos del frío, para sacarnos las camperas o para sacarnos las cosas mojadas que teníamos, tuvimos que ayudarnos unos a otros porque estábamos congelados totalmente. Y bueno, sobrevivimos a eso. Hoy nuestro hijo va a la escuela y se nos mojó los pies y nos da un ataque de nervio, ¿no? En aquel tiempo, A eso que dice Pepo, me acuerdo de un campamento que allá el 25 de agosto, como comentaba Alberna, pero no pasamos por arriba del puente, sino que cruzamos porque había bajante, el Santa Lucía, y de noche empieza a llover. Una de las precauciones técnicas es en las playitas, lo que sea, marcar el nivel del río, porque es normal que uno sabe cuando llega la lluvia al lugar, qué está pasando río arriba. Entonces empezó a subir el nivel de agua
y hay que salir. Entonces, para no perder las cosas, de Gama Scout, hago una primer cruzada, sí, fue un cuetito. Eh, una primer cruzada con las chiquilinas, con 2 patrullas de chiquilinas y algunos de los gurises más chicos. Pasamos con el agua por la rodilla, sería de la noche del sábado para el domingo. Bueno, pero había que andar como 3, 4 kilómetros para llegar a la estación de AFE de 25 de agosto. Volvemos, sería yo con algún otro o de los educadores o de los gurises más grandes, a los que se habían quedado desarmando las carpas y algunas de las cosas generales que no se pudieron embalar. Lo importante era la vida de los gurises, si llegaba a crecer. Entonces en el campamento habían quedado, ponerle 8 personas y algún educador. Y ya cuando volvemos a cruzar, recuperando las carpas y todo, ya era el agua pasando la cintura. Y bueno, nos quedamos en la estación, mojados, ¿no? Habíamos sacado los boletos para venir, para volver, y cuando volvemos en el tren, un sol radiante al otro día volviendo para Montevideo. Y bueno, son esas cosas que Eh, pasan. Todo esto lleva a pensar de que en tantos años pasaron muchísimas cosas y nunca hubo que lamentar ningún tipo de accidente de mediana gravedad o grave. Eh, Porque, por ejemplo, ir con 30 gurises o 40 gurises y 2 mayores a la playa, como nos pasaba todos los días, de los 12 días que íbamos, pero teníamos tal grado de responsabilidad que marcábamos líneas y le decíamos a los gurises, es hasta acá, y nunca tuvimos un problema en que un niño pasara. Basábamos mucho en el respeto, no en el miedo, porque nunca se castigaba, nunca se tomaban medidas extremas, simplemente era una cuestión de confianza, de amistad, ¿no? Había una cuestión de que el niño supiera de que uno lo estaba para ayudar, Se pero conversó. pero nunca hubo un castigo, no, no existía el castigo como tal. Entonces, quizás eso también fue otro de los secretos de la confianza que uno lograba con los niños, ¿no?